Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición poder estar aquí otra vez frente a ustedes, podernos reunir para estudiar la palabra de Dios. Y pues pedimos, ¿verdad?, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, guíe y nos dé sabiduría en este mensaje que se llama Componentes Esenciales del Mensaje del Evangelio. Ese es el tema del día de hoy. Y pues bueno, vamos a estudiar el día de hoy, vamos a hablar acerca de un tema fundamental en nuestra fe, un tema básico, y es una misión que nosotros tenemos como cristianos, misión. Normalmente hemos oído la comisión, la gran comisión, pero en realidad la gran comisión es una palabra compuesta, co y misión, ¿no? Co, que habla de que es algo que se comparte, es algo compartido, es algo que todos cooperamos en esa gran misión. Por eso viene la palabra co, ¿verdad? De que es algo que se realiza en comunión con todos los cristianos. Y luego viene la palabra misión. Una misión es algo que se nos ha encargado, se nos ha dado una tarea en particular, una tarea específica. Y bueno, nosotros como cristianos tenemos una misión, ¿verdad? Y esta es el Evangelio, llevarlo a las calles, llevarlo a todos los inconversos, aquellos que están sufriendo lejos del Señor, que están caminando al infierno. Y pues bueno, tenemos esa misión de hablarles del Evangelio. Y bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Vamos a tratar de ver algunas estrategias, algunos métodos. Pero antes, ¿verdad? Debemos de entender muy bien qué es el Evangelio y por qué es tan crucial que nosotros lo podamos compartir con las personas que no conocen de Dios. Y bueno, primeramente, ¿qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es una palabra griega, evangelium, y significa básicamente buenas nuevas. Buenas nuevas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas o a qué se refiere las buenas nuevas? El Evangelio es el tema central de la Biblia. Es el tema fundamental que de tapa a tapa se trata en la Biblia. Y básicamente la Biblia es una carta de amor de Dios para sus hijos. Es la gracia infinita de Dios y Él ha provisto un camino de salvación para los hombres, para la humanidad. Ese camino de salvación se da a través de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Entonces, el Evangelio es salvación, ¿no? Es el mensaje de salvación para toda la humanidad. Y este mensaje es a través de la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan importante el Evangelio? Ya vimos qué es el Evangelio, ahora vamos a ver por qué es importante el Evangelio. Y bueno, el Evangelio no solamente es una historia antigua, sino realmente es una verdad, es la verdad más importante que puede haber en esta tierra, es una verdad sumamente transformadora y que es fundamental compartirlo con las personas que al no conocerla, al no conocer el Evangelio, están caminando hacia el infierno. Y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, es una verdad que nos va a transformar, es una verdad que de ignorarla tiene consecuencias eternas. Y el conocerla, entenderla, aceptarla, también tiene consecuencias eternas que son de bendición. Para nosotros los cristianos no es una opción el Evangelio, es un mandato, ¿no? Es una, como decíamos, la gran misión de todo cristiano es el llevar este mensaje de Jesucristo a todos aquellos que no le conocen. Nosotros lo podemos englobar en la gran comisión, ¿no? La gran comisión que Dios nos ha dado, como mencionaba. ¿Qué es eso de la gran comisión? Como la gran misión, ¿no?, que se nos ha encomendado como cristianos. Entonces, de hecho, esta gran comisión aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 28,
versículos 19 y 20, en donde el Señor Jesucristo dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esta es la gran comisión que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una misión compartida, una comisión, una misión compartida que nos da a todos los cristianos. Y bueno, pues es urgente la evangelización por dos razones, ¿no? Fundamentalmente hay consecuencias negativas. ¿Cuáles son las consecuencias negativas? Pues vivir en oscuridad, vivir alejados de Dios por toda la eternidad, morir sin ninguna esperanza de salvación, sin la presencia de Dios por toda la eternidad, y es un horror increíble el infierno, ¿no? Entonces, prácticamente la urgencia de hablar del Evangelio es evitar, ¿verdad?, en lo que sea nuestro alcance, aunque sabemos que nosotros no somos los que hacemos la obra de evangelismo, de llegar a los corazones de los inconversos, sino es una obra que hace el Espíritu Santo, ¿verdad?, que abre los corazones, que abre el entendimiento. Pero es importante que nosotros tratemos como de ver cómo el Señor nos ha dado en Mateo 28 esta gran comisión, ¿no? También es importante llevarlo, recordemos Romanos 10, 14, 15, es importante que nosotros nos atrevemos, ¿verdad?, a hablar. De hecho, son muy hermosos los pies que anuncian el Evangelio. Es lo más hermoso que podemos hacer, es la tarea más llena de amor que como cristianos y como seres humanos podemos hacer. Dice Romanos 10, 14, 15: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces es importante, ¿verdad?, que haya alguien que les predique, que les hable acerca de Dios. Y pues también, ¿verdad?, es urgente porque a través de escuchar el Evangelio, de entenderlo, de comprenderlo, hay grandes bendiciones al obedecer el Evangelio. Y estamos llamados pues a ser instrumentos para alcanzar a otros, ¿no? A todos aquellos que están sufriendo. Algo que a mí me gusta mucho pensar es en el crecimiento de las iglesias. Imaginemos, hermanos, que cada uno de nosotros pudiera hablarle a alguien, que pudiéramos traer en un año a alguien, ¿no? Nuestra iglesia en un año podría crecer al doble, ¿no? Si somos 50, en un año seríamos 100, si somos 100, en un año 200, ¿no? Solamente por invitar a una persona a la iglesia, ¿no? Las iglesias crecerían al doble. Imagínense para el segundo año, ¿no? Ya no es el doble de lo que originalmente éramos, sino ya es el doble de lo que creció en un año. Ya sería 200, luego 400, luego 800. Y eso hace que surjan nuevas iglesias. Y entonces en Proverbios 11:30 habla acerca del fruto, ¿verdad? Dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces tenemos esa bendición, ¿verdad?, de alcanzar a los inconversos, de que ellos también puedan gozar del conocimiento del Señor, que puedan ser salvos de sus pecados, que puedan tener el gozo de la presencia de Dios por la eternidad. Y entonces va a haber gozo también en nosotros, la satisfacción de cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Ese es el propósito fundamental. Estamos aquí en esta tierra, fundamentalmente, hermanos, para poder alcanzar los propósitos de Dios. Estamos aquí en esta tierra para alcanzar la salvación, que es un regalo que Dios nos da, pero es importante que en esta vida todos puedan escuchar acerca del plan de salvación, para que podamos estar con Él. Entonces, pues es una invitación, es una tarea reservada, no solamente para pastores, no, o para misioneros, sino para cualquier creyente. Para cualquier creyente tenemos esta comisión, ¿verdad? Estamos invitados
a hacer crecer el reino de los cielos, a cumplir, ¿verdad?, con su mandato. Y como decíamos, viene en Mateo 28, versículos 19 y 20. Pero pues bueno, ya que hemos entendido la urgencia y la importancia del Evangelio, vamos a tratar de centrarnos en el mensaje. ¿Cuál es directamente el mensaje que vamos a tratar de transmitir? Desde luego, antes es importante preparar nuestro corazón para estar listos, para poder ser un instrumento que llegue a estas personas. También vamos a ver la manera en cómo debemos de presentar el mensaje, que sea un mensaje completo del Evangelio, no un mensaje diluido o un Evangelio trunco, sino realmente en qué consiste el Evangelio completo de salvación. Pero fundamentalmente una forma de preparar nuestro corazón es a través, desde luego, de la oración, de la comunión que tenemos con nuestro Dios como cristianos, tener nuestra relación cultivada con nuestro Señor a través de la lectura de la palabra, de su palabra, de la oración. Siempre habrá momentos en la oración en la cual podamos nosotros pedir por todos aquellos que vamos a hablarles al Señor, ¿verdad? Que Él lleve a nosotros gente que está dispuesta a escuchar, que también nos dé a través de su Espíritu Santo las palabras adecuadas para hablarles. Y desde luego no va a ser nuestra palabra la que va a ser la obra evangelística, sino la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de ir viendo esta parte y desde luego a través también de nuestro testimonio como cristianos, ¿no? O sea, estar preparados en nuestro corazón para transmitir el Evangelio es ver cómo la obra de Dios da fruto en nuestra vida. ¿Qué frutos de arrepentimiento tenemos? ¿Qué frutos de obediencia tenemos? ¿Cómo Dios nos ha dado una nueva vida? ¿Cómo somos una nueva criatura? Esa manera podemos tener entonces toda la fuerza, todo el denuedo para compartir con otros, porque lo hemos visto en nuestras vidas, ¿no? Tenemos convicción, tenemos entonces seguridad de que el Señor ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Que antes éramos pecadores y ahora ya no, ¿verdad? No por nuestras fuerzas, sino por la misericordia de Dios que ha hecho un milagro en nosotros y nos ha transformado, y entonces nosotros tratamos de compartir ese mensaje del Evangelio a todos aquellos que no lo conocen. Pues hablemos de la primera parte, la necesidad del Evangelio. El Evangelio lo podemos dividir en 4 partes. Hablemos de la primera, la necesidad del Evangelio. ¿Por qué necesitamos un Evangelio? Bueno, número 1, tenemos un creador, un Dios que es justo. La justicia de Dios. Todos hemos pecado, hemos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no? Entonces tenemos un Dios que es santo, que es justo, y su estándar es la perfección. Él no admite pecado, no puede tolerar el pecado. Vemos, por ejemplo, en Éxodo 34:7 dice que Dios perdona nuestra iniquidad, la rebelión y el pecado. Sí nos puede perdonar de esto, pero de ningún modo va a tener por inocente al malvado, ¿no? La persona malvada que impunemente hace el mal, Dios no lo tiene por inocente. Entonces Dios es santo, Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. Requiere la justicia de Dios, ¿no? Y requiere entonces que el pecado sea castigado. Y bueno, ¿quién de nosotros no ha pecado nunca? Pues todos nosotros, desde mi concepción, pues todos, ¿verdad? Nosotros. Por eso dice Romanos 3:23, él habla de la condición del hombre. El hombre es pecador.
Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, todos los seres humanos hemos pecado y por tanto estamos separados de Dios, de su gloria, ¿no? Sin la intervención de Dios, estamos condenados a una muerte eterna. Si Dios no interviene, como hombres estamos condenados, ¿no? Es la gravedad del pecado, porque pues todos hemos caído. Y la realidad del pecado es que es muy fuerte, porque habla de la separación eterna, ¿no? La separación eterna con nuestro Señor. Y bueno, esa caída que el hombre ha tenido nos mantiene postrados y caminando hacia el infierno, a menos que Dios nos ayude, ¿no? Más adelante, en el capítulo 6 de Romanos, igual en el versículo 23, el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros estamos en un punto separados por nuestros pecados de Dios, ¿no? Y la paga es la muerte, pero no es una muerte solamente física, es una muerte por la eternidad. Es una muerte espiritual, ¿no? Digamos, y realmente significa estar por toda la eternidad separados de Dios. Y eso pues es lo más terrible que puede pasar. Donde no está Dios no hay bendición. Donde no está Dios hay sufrimiento, hay llanto, hay vacío, hay soledad, hay dolor. Lejos de Dios ocurren las peores cosas imaginables e inimaginables, ¿no? Estar separados de la protección de Dios es lo más terrible que nos puede pasar como seres humanos. Al ofender a nuestro Dios a través de los pecados, nuestra condición es de estar destinados a su juicio. Y bueno, pues es la muerte, ¿verdad? Sin embargo, vemos aquí que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo me imagino, por un momento, imaginémonos un criminal que ha cometido innumerables delitos, innumerables pecados, y que se le ha dado una sentencia. Todos estamos sentenciados, todos estamos condenados. Una sentencia de muerte, de condenación eterna, ¿no? Imagínense que de repente llegara un hombre y que dijera, yo vengo a salvar a esta persona, tengo el poder de hacerlo. Todos sus delitos, todos sus pecados son perdonados, pero con la condición de que no vuelva a pecar más. Imagínense qué regalo, ¿no? ¿Cuántos criminales encarcelados estarían dispuestos a abrazar ese regalo de perdón con eh, con el señalamiento de no volver a matar, por ejemplo? Wow, es un regalo maravilloso para alguien condenado, ¿no? Entonces es así nuestra realidad. Vemos cómo la obra de Cristo es la que nos va a poder, a través de que Cristo es Dios, perdonar de nuestros pecados, pero hay ciertas características que profundizar y ver. Número uno, vemos cómo Dios se baja, ¿verdad? Se acerca a nosotros. Muchas veces hemos preguntado, ¿por qué nadie viene del futuro o de más allá después de la muerte y nos habla y nos dice cómo es, ¿no? Pues parece que no hemos escuchado de Cristo, porque nadie puede llegar directamente al cielo y regresar, ¿verdad? Pero sí, desde el cielo, el Creador de todas las cosas se ha acercado a nosotros y nos ha hablado de esa realidad eterna que tenemos, ¿no? En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mismo Hijo de Dios bajó, ¿verdad? Despojándose de toda su deidad, se despoja de toda su deidad, de todo su poderío, y viene y se hace hombre.
se hizo hombre, pero para vivir una vida perfecta, una vida sin pecado. Él hace un sacrificio de dejar todo esa gloria que Él tiene y viene a vivir en medio de nosotros, ¿no? El Verbo, el que hizo todas las cosas, el Hijo de Dios, se hace carne, ¿verdad? Y entonces Él vive una vida perfecta y muere en la cruz por nuestros pecados y resucita al tercer día. Entonces, vemos aquí que alguien se acercó desde el cielo, el Creador Todopoderoso, a hablarnos de la única verdad que importa, ¿no? La salvación. Lo central en nuestra vida es la salvación. A lo mejor podemos disfrutar esta vida y después, por toda la eternidad, estar condenados. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo Jesucristo es el sustituto perfecto para dar la vida, para morir por nosotros en nuestro lugar en la cruz. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, en la cruz, Jesús toma sobre sí mismo toda la ira de Dios para nosotros, ¿no? O que nosotros merecíamos, y paga el precio por nuestros pecados. En la cruz se besa la justicia y la misericordia de Dios. Ahí la ira de Dios se satisface. Y sin embargo, la misericordia en Jesucristo para con su creación se manifiesta, ¿no? Es el amor en donde se encuentran, ¿verdad? Ahí se encuentra el amor de Dios y la justicia. Él lleva nuestros pecados, sufre nuestro castigo y Él sufre lo que merecíamos. Así es de que la cruz es donde la justicia de Dios se satisface, recibiendo Cristo toda la ira de Dios, ¿no? Y Él no solamente es amor en ese sacrificio, sino también es santo y justo. Y entonces su santidad y su justicia nos es imputada a nosotros a través de su sacrificio. Jesús muere para que el justo juicio de Dios se realice, ¿no? Y a la vez también para justificar a los que tienen fe en Jesús, como vemos en Romanos 3:26, ¿no? Y para muchos que piensan, bueno, si Dios ya pagó por nuestros pecados, podemos seguir en pecado. Escuchemos lo que dice uno de sus discípulos, Pedro, en Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí Pedro, ¿verdad?, nos revela que no estamos siendo perdonados de todo pecado para seguir en el pecado, sino nos da el motivo, ¿verdad?, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, ese es también parte del Evangelio, ¿no? Hablar de este versículo es hablar del Evangelio, hablar que no se nos da licencia para pecar o para perseverar en el pecado, sino que Él murió en la cruz, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, para que practiquemos la justicia, ¿no? Entonces esa es hablar del Evangelio completo, ¿no? Y pues vemos que Jesucristo no murió y hasta ahí, sino que Él resucitó. En Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces vemos que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios, porque Él
mostró poder sobre la muerte. Su sacrificio fue eficaz y resucita, ¿verdad? Vuelve a la vida, demostrando que efectivamente Él era Dios, mostrando, ¿verdad?, que fue aceptado de nueva cuenta su sacrificio en la cruz por nosotros y que al resucitar nos da la victoria, ¿verdad? Podemos ver en Efesios este versículo básico, ¿verdad?, que nos habla de la fe, de la salvación por fe, dice Efesios 2, 8, 9, que es clave aquí para entender el mensaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Realmente, ¿quién hizo la obra? Pues Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que hizo la obra, la fe. Nosotros respondemos con fe ante esta acción de Cristo de morir por nosotros, y es un regalo inmerecido. ¿O nosotros qué logramos con nuestros delitos y pecados? Nada, ¿verdad? Es realmente un regalo inmerecido y es una manifestación del amor infinito de Dios el que nuestro Señor haya muerto por nosotros. Pero aquí viene lo relevante para nosotros. A partir de este momento, hermanos, viene un mensaje que desde Juan el Bautista y desde el Antiguo Testamento siempre se ha manejado. ¿Qué respuesta nosotros como cristianos debemos de tener? No podemos omitir que hay una respuesta al Evangelio, ¿no? Hablar de que solamente es un regalo, eh, solamente un regalo que se recibe, sin hablar acerca de las implicaciones del arrepentimiento o de la fe, es dar un evangelio incompleto. Es necesario hablar del arrepentimiento. A la hora de acercarnos a hablar con los inconversos, es la parte esencial que nos corresponde a nosotros, ¿no? Si nosotros no hablamos de arrepentimiento y fe, estamos distorsionando el evangelio, dando un evangelio diluido, un evangelio incompleto, y que esto puede tener consecuencias eternas, ¿no? Puede llevar a una fe superficial, a un engaño, creyendo que se es salvo por haber hecho una oración y que realmente hay condenación para esas personas que no han vivido lo que es el arrepentimiento y la fe. Es importante hablar, sí, de que es un regalo, que es por gracia, pero que también pide este evangelio responder a él directamente con dos cosas: arrepentimiento y fe, ¿no? Entonces, no es hacer una oración, no es por obras, no es por una obra de oración que seamos salvos, en donde pidamos que Dios nos salve y ya, ¿no? Sin ninguna otra eh, cosa que hacer, sino que realmente la salvación habla de una conversión. La salvación habla de un nuevo nacimiento, ¿no? Porque Santiago incluso nos lo recuerda, ¿no? En Santiago 1:19 dice que los demonios también creen y tiemblan, indicando que no es solamente suficiente el creer en que Dios exista, sino que es necesario dar fruto de arrepentimiento, es necesario dar fruto de obediencia, ¿no? Y es la parte que complementa el evangelio, un evangelio completo. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿no? Esa parte no la podemos omitir a la hora de hablar del Evangelio. No podemos hablar solamente de un regalo que se recibe por el amor de Dios y que basta que tú lo aceptes para ser salvo. Acepta el sacrificio que Dios hizo por ti, apropiatelo y eres salvo. No, eso es un evangelio incompleto, es un evangelio diluido. O vamos a quitar, por ejemplo, este versículo de la Biblia, Hechos 3:19, lo quitamos, y este versículo muchos más, ¿no? Dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, ¿no? El arrepentimiento, ¿qué implica?
un cambio de mente y de corazón. Es un giro completo del pecado hacia Dios, ¿no? Entonces se está presentando una necesidad de una respuesta a nosotros. No, el Evangelio no solamente es información de un hecho pasado que hizo Cristo, sino es un llamado a la acción, es un llamado a un compromiso, es un llamado a dar una respuesta. Nuevamente decimos la palabra, ¿no? Es una respuesta que el Evangelio requiere. El Evangelio se debe de responder. ¿Cómo? A través de arrepentimiento y fe, ¿no? Jesús nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Él para salvación. Amén, hermanos. Eso es lo que Jesús está diciendo. No podemos distorsionar la naturaleza completa del Evangelio y diluirlo, dar nada más el mensaje de amor y de perdón, y ya. No, pues el Evangelio es amor y perdón. Y yo no tengo que hacer nada, no tengo que responder nada. Si omitimos la respuesta que Dios está demandando de nosotros, arrepentimiento y fe, estamos dejando de lado la conversión y el discipulado. Recordemos en Mateo 28, ¿verdad? Y enseñarles a que guarden todas estas cosas que os he mandado, ¿no? Entonces, vemos que esta parte es fundamental, es esencial guardarla dentro del Evangelio. Vamos a recordar las palabras precisas de Cristo en Marcos 1:15. En Marcos 1:15, si quieren buscarlo en sus Biblias, dice Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y vean lo que dice a continuación: arrepentíos y creed, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15, ¿verdad? Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Ven, hermanos, las dos partes del Evangelio: arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así es de que aquí está la respuesta que tenemos nosotros que dar ante el amor y la misericordia de Dios, ¿no? ¿Cómo vamos a responder? Con amor, con gratitud, con entrega. Imagínense ese criminal, no perdamos de vista esa imagen de ese criminal que ha cometido infinidad de pecados y se presenta a Cristo. Yo te puedo perdonar de todo, pero arrepiéntete y ten fe en mí. Ese es el Evangelio, ¿verdad? No podemos seguir como criminales cometiendo los mismos pecados de siempre, ¿no? Dice arrepentido, arrepentido. Esta parte que es la respuesta que nosotros como cristianos debemos dar es lo que tiene que ver con la conversión, con el nuevo nacimiento, con la santificación progresiva. Siempre que hablemos de evangelio tenemos que hablar de esta parte, de la respuesta que tenemos que dar. O vamos a quitar el arrepentimiento, hermanos, del evangelio, y lo quitamos porque representa un costo para nosotros. No, ¿verdad? Así es de que la respuesta del Evangelio, hermanos, ¿qué incluye? Arrepentimiento y fe, ¿verdad? No solamente es una aceptación pasiva de algo que ocurrió y hay que recibirlo pasivamente, sino es ir más allá. El arrepentimiento no solamente va a ser sentir remordimiento o pesar de los pecados, sino es un cambio de corazón, es un cambio que nos va a llevar a alejarnos del pecado y a seguir a Cristo. Amén, hermanos. Amén. Es por eso que ahora Juan nos habla acerca de cómo es la fe en Cristo. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, es decir, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos lo que es la fe, ¿verdad? En Efesios, este versículo que ya lo comentamos, versículo 8 y 9 del capítulo 2 de Efesios, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No son las obras las que nos van a salvar, sino porque hemos sido salvados en amor y en gratitud, obedecemos a nuestro Señor. La fe se obedece. Entonces tenemos que responder con esta parte, ¿verdad? Una vez más lo vemos con fe y con arrepentimiento. Y esto tiene un costo. Veamos cómo Jesús habló de esto y les decía a todos, ¿no? En Lucas 9:23, un versículo que todo cristiano tiene que saber muy bien y de tenerlo muy presente. ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa tener fe en Él? Dice Lucas 9:23, y decía a todos, no nada más a sus discípulos, no nada más a Pedro, sino a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Esto significa un costo, renunciar a nuestra libertad. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. Renunciar a nuestros deseos, a la carne, a nuestros anhelos, a nuestras metas, realmente tiene un costo total, tiene un costo infinito, ¿no? De entrada infinito porque la sangre de Cristo, la vida de Cristo es barata, es lo más valioso que puede haber en el universo, ¿no? La vida de Dios, la sangre de Dios, ¿no? Entonces el costo por nuestra salvación fue el más alto que pudo haber. ¿Y nosotros cómo debemos de responder? Pues con gratitud, con reverencia, con respeto, con obediencia, con humildad, ¿no? Nosotros no podemos seguir en pecados porque justamente ese es el problema. El pecado nos separa de Dios. Él es santo, Él es un Dios justo, ¿verdad? Entonces, seguir a Cristo significa desde luego reconocer que Él es Señor, que debemos de vivir en obediencia y no en desobediencia, ¿o sí, hermanos? O sí, podemos seguir en desobediencia y seguir viviendo. Eso significa pues realmente minimizar el costo. Jesús deja claro en este versículo que tiene un costo. Dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, o si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Entonces implica una respuesta activa, no pasiva. Dice, sígame. Sígame, ¿qué es? Acción, ¿verdad? Cruz, la cruz que es muerte. Entonces implica una entrega total o una parte dice, no, pues ahí síganme más o menos. No, ¿verdad? Implica una respuesta total, activa, con un costo pues muy alto. Así como a él le costó todo, también a nosotros nos cuesta todo, ¿verdad? Dejar todo lo que nosotros amamos, el pecado y lo que amamos, y seguirlo a él. Así de que ignorar esta parte es dar un evangelio incompleto, que crea falsas expectativas de salvación. Qué terrible mal hacemos nosotros como cristianos si damos seguridad de salvación a alguien por no hablarle del arrepentimiento y de la fe. Son componentes fundamentales en el evangelio, ¿no? Y obviamente hay que hablar de estar dispuestos a seguirles. No omitamos este versículo de Lucas 9:23, fundamental, ¿no? Tiene un costo el ser discípulo, el costo del discipulado, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Entonces no podemos fomentar un evangelio reduccionista que abarata la gracia, que ignora el sacrificio supremo de Dios y de Cristo, ¿no? Imagínense Dios dejar que su hijo muera en la cruz, ¿no? Imagínense a Cristo entregándose, sufriendo por nosotros una vida perfecta de obediencia y nosotros impunemente burlándonos de su sacrificio, pecando, cuando eso fue lo que lo llevó a la cruz
sufrimiento, a dar la vida por nosotros. Así es de que el Evangelio completo no solamente va a hablar acerca del amor y del perdón, sino vamos a necesitar hablar pues del arrepentimiento, de la fe, para entonces hablar de un Evangelio completo, ¿no, hermanos? ¿Sí? No hagamos de falsas esperanzas a las personas, porque están condenadas al infierno, ¿no? No va a haber verdadera regeneración en sus vidas si les hablamos solamente del amor, que solamente lo reciben. Muchos de nosotros podemos estar muy cómodos. Es que yo ya llegué a Cristo y ya todo tiene que darse solito, ¿no? Todo se va a dar solito y porque yo ya estoy en la iglesia y ya Dios me va a bendecir. Y sí, Dios te va a bendecir, pero requiere una respuesta personal. Requiere que nosotros eh, podamos caminar en obediencia, ¿no? O sea, no desvirtuar lo que es el tema de la santidad, un Dios santo y un Dios justo, que no porque haya tenido un encuentro o hayamos tenido un encuentro con Él, por su misericordia, ya no importa su santidad ni su justicia. Se requiere una nueva vida en Cristo, y de lo contrario parece una gracia barata, ¿verdad? Minimizando la seriedad del pecado, minimizando la justicia de Dios y las consecuencias eternas que éste tiene. Entonces, no es un regalo, ¿verdad? Y ya, sino tiene realmente implicaciones en fe, en obediencia, porque de esa manera así es el costo. El costo, como mencionaba, es alto para Dios, el más alto que puede haber, lo más amado para él, su Hijo, y su misma vida de Cristo, ¿verdad? Tiene un costo altísimo. No podemos el perdón de Dios abaratarlo, ¿no, sí, hermanos? A él le costó la vida. Así es de que tiene que ser un concepto que nosotros comprendamos y que respondamos en obediencia. Solamente así podemos ver que es lo que demanda una y otra vez, ¿no? Recordemos a la mujer adúltera. Dice, ¿dónde están los que te acusan? Yo no te acuso. Habla del perdón, pero ¿qué le dice? Ve y no peques más. ¿Fue nada más para ella y nosotros estamos libres de eso? No, ¿verdad? Todos estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados y si no sabemos cuáles son nuestros pecados, pues tenemos que hacer una auditoría espiritual de nosotros, ¿verdad? Revisar qué pecados estamos albergando todavía. No debemos suavizar, hacerlo más fácil. Es que no quiero me gustaría que lo aceptaran. Recordemos al joven rico también, ¿no? Al joven rico el Señor no le suavizó las cosas. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Bueno, para alcanzar la vida eterna. Y dice, bueno, pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y se fue triste, porque no estuvo dispuesto a hacerlo, ¿verdad? No estuvo dispuesto a pagar el costo de la salvación. Nosotros no podemos abaratar la gracia. Y entonces el Señor habla acerca de una verdadera transformación y si no hablamos de arrepentimiento y de fe, ¿cómo va a ser esta transformación si nosotros no cooperamos, ¿no? El pecado es grave y necesita arrepentimiento y necesita fe, en donde Él nos va a guiar hacia todo lo que es perfecto, ¿no? Todo lo que es su bendición, como sus discípulos, pues comprometidos, ¿no? Con su enseñanza. Entonces ahora vamos a ver la última parte del Evangelio, que es qué promesas tenemos del Evangelio. Y bueno, vida eterna. En Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, aquellos que confían en la promesa en Cristo y lo siguen a Él en arrepentimiento y fe, tienen la promesa de vida eterna con Dios. Amén, hermanos.
Y esa vida empieza en el momento en que morimos o empieza en el momento en que creemos, hermanos. En el momento en que creemos, ¿no? Ya empieza nuestra vida eterna y empieza esa vida abundante que Dios promete. Desde luego, pues habla de una nueva creación. Él promete también que somos una nueva criatura, dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo vamos a ser nuevas criaturas, ¿no? Cuando antes nos gozábamos en el pecado, ahora nos vamos a gozar en las cosas de Dios con un nuevo corazón, ¿no? En donde nuestros afectos ya no es tanto el amor al pecado, el amor a las cosas, sino amor a Él, ¿no? Él es nuestro tesoro, Él es nuestro anhelo, el anhelo de nuestros corazones, ¿no? Como cristianos tenemos un primer amor y ese es nuestro Señor. Así es de que entonces ahora buscamos en gratitud hacer cosas para agradarle a Él. Es parte de lo que nos lleva a la obediencia, no la obligación. No hacemos las cosas porque tengamos que hacerlas, sino porque por amor, por gratitud, las hacemos, ¿no? Se nos ha dado un gran regalo de salvación y que respondemos con gratitud y con amor. Pues muy bien, amados hermanos, ya cerrando este mensaje, ¿verdad? Podemos ver que el Evangelio muchas veces solamente se da en las partes de la necesidad del Evangelio. Se habla de la obra de Cristo en segundo término y de las promesas de salvación, pero se omite el tercer punto, la respuesta al Evangelio. Son 4 partes, recordémoslas, ¿no? Primera parte, la necesidad del Evangelio, nuestra realidad como pecadores, ¿no? Romanos 3:23, Romanos 6:23. Somos pecadores, pero también en la segunda parte del Evangelio tenemos la manifestación, la obra de Cristo, el cual, como vemos por ejemplo en Juan 3:16, el amor de Dios se manifiesta en que da a su Hijo, ¿verdad? Y muere en la cruz por nosotros. El tercer aspecto que es fundamental, que es nuestra respuesta al Evangelio. Tenemos que responder, como vemos, ¿verdad? Por ejemplo en Lucas 9:23, que tenemos que responder con el discipulado, con obediencia, con fe, con arrepentimiento. Es la parte más importante que nos corresponde a nosotros. El Señor hace su parte y de hecho es todo, y Él nos va a capacitar a nosotros para responder con gratitud, con amor, con obediencia, con fe, con arrepentimiento. Eso no lo podemos hacer nosotros, incluso porque vemos, ¿verdad? Que en Efesios 2:8-9 vemos que la salvación es por fe y que esa fe es un don de Dios y que no es por obras, para que nadie se gloríe. Hasta esa fe que responde en obediencia, hasta esa fe que nos lleva al arrepentimiento, es por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Y el último punto del Evangelio son las promesas de vida eterna que tenemos, ¿no? Esas 4 partes son los componentes fundamentales del Evangelio, los cuales no podemos omitir ninguno. La realidad de que somos pecadores, la obra de Cristo en la cruz, la necesidad de responder como cristianos ante eso, ¿verdad? Con arrepentimiento y fe y las promesas de vida eterna que tenemos. Esos son al menos los 4 puntos que no podemos omitir. La iglesia actual omite el tercer punto, abaratando la salvación, abaratando la gracia. ¿De qué se habla? Punto 1, 2 y 4, ¿no? Número 1, la necesidad del Evangelio porque somos pecadores. Número 2, la obra de Cristo en la cruz. Y número 4, las promesas. ¿Y dónde queda la respuesta de nosotros como cristianos ante eso? No se trata. Y se da pues un enfoque, ¿verdad? Que es un evangelio diluido. Nosotros no podemos hacerlo, tenemos que hablar del costo del discipulado, tenemos que hablar del arrepentimiento,
y de la fe. Y nosotros ver hasta qué punto hemos respondido al Señor con arrepentimiento. ¿Qué pecados ya no practicamos? ¿Cómo ha cambiado hoy nuestro amor hacia el mundo y cómo se ha volcado en amor a Dios, ¿no? De qué manera Dios ha transformado nuestra vida y somos nuevas criaturas en Cristo. Si nosotros no podemos seguir, si nos quedamos sin respuesta, el evangelio que tenemos pues no es evangelio de salvación, es un evangelio incompleto y diluido. Pues muy bien, amados hermanos, este es pues el mensaje que el Señor el día de hoy tiene para nosotros, en donde incluimos todas sus palabras, no hacemos a un lado deliberadamente algunas, para que no suene muy bonito el evangelio solamente de amor, de perdón y de misericordia. Y nosotros, bien, gracias, ¿no? Sino realmente tenemos que responder a su amor con nuestro amor, ¿no? A su sacrificio con nuestro sacrificio. Es parte de lo que el Evangelio de salvación incluye sí o sí. Y bueno, es un análisis que tenemos que hacer para entonces sí podernos acercar con los inconversos y hablarles de cuán grandes cosas buenas ha hecho Dios en nuestras vidas a través del arrepentimiento, de la fe y por su obra y su gracia en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Pues les invito a inclinar su rostro para que podamos orar.